Qué horrible eres, Bueno, mm, este video es para ilustrar cómo se realiza un formulario de Google. Entonces, primero, uno busca dentro de las herramientas de Google el formulario. Entonces, para ello, uno va a la parte superior de la pantalla, a la derecha, buscando este icono que dice aplicaciones de Google. Se caracteriza porque es una serie de puntos. Entonces, uno da allí, se desprende este menú, le da acá más de Google, él abre otra pestaña, uno espera pues a que cargue y se dirige a la parte inferior donde aparecen todas las herramientas. Entonces son varias líneas de herramientas, más o menos en la cuarta línea, el cuarto es el de formularios. Entonces uno le da allí, formulario de Google. Dice aquí ir a formulario de Google y entonces en esta zona él le carga todos los formularios que uno tenga diseñados hasta el momento. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo varios formularios. Entonces voy a utilizar uno de prueba como para ilustrar. O bueno, no, más bien voy a empezar con uno desde cero. Entonces uno empieza acá en blanco eh, y empieza pues con las preguntas. Digamos que esto va a ser un formulario sobre la célula. Célula, más bien evaluación sobre célula. Célula animal, ¿cierto? Bueno, entonces para añadir las preguntas, aquí por ejemplo en el formulario pues hay que reconocer varios elementos. Está la parte de preguntas, está la parte de respuestas, están estos tres botones que son como para todo lo que tiene que ver, por ejemplo, el de personalizar tema, es si usted le quiere cambiar de color, si usted quiere pues añadir como para que él tenga una imagen específica, o sea, todo lo que tiene que ver es con respecto a la apariencia del formulario. La otra opción es la de configuración. Entonces, esta parte de configuración, por ejemplo, dice recopilar direcciones de correo electrónico. Entonces, cuando uno le da en esta casilla, él por defecto le va a preguntar a cada usuario que resuelve el formulario el correo electrónico. Si usted necesita los correos, entonces, pues, habilita esta casilla. Eh, Aquí hay una cosa que es importante que dice limitar a una sola respuesta. Cuando uno activa esta casilla, entonces quienes resuelven el formulario o a quienes se les envía el formulario solamente pueden resolverlo una vez. Entonces esto es muy útil cuando usted, por ejemplo, quiere montar una evaluación. Pero si usted quiere montar un formulario para que él, digamos, aprenda de sus errores, entonces esta casilla pues va deshabilitada. Pero en caso tal de que sea una evaluación, entonces lo coloca ahí, limitar a una respuesta. Cualquier cambio que se realice en esta parte, usted los va generando y luego les da a guardar. Entonces cuando ya le da a guardar, se cierra la pestaña. Si yo voy a hacer un formulario de selección múltiple con única opción de respuesta, debo dirigirme a acá en configuración, a la parte donde dice cuestionarios y añadir activar esta parte que dice convertir en un cuestionario. Entonces él le hace la siguiente pregunta: publicar la calificación justo después de la entrega o más tarde después de la revisión manual. Acá hay que tener en cuenta que cuando uno deja esta parte habilitada, el estudiante ve inmediatamente sus respuestas y puede ver las respuestas buenas y las malas. Y usted como docente no va a ver el resultado del estudiante. O sea, si usted lo deja con esta casilla habilitada, a usted no le van a aparecer los resultados. Entonces, yo les recomiendo que es mejor utilizar esta opción. Publicar la calificación después de hacer una revisión manual. De esta manera, el formulario le genera a usted una hoja con las respuestas de los estudiantes, con la puntuación de los estudiantes y usted ya después hace el ejercicio de retroalimentación. Entonces, después de elegir esas opciones, le da a guardar. Acá, bueno, como dejamos habilitado lo de la dirección de correo, entonces aquí aparece habilitado. Entonces vamos otra vez a configuraciones, vamos en la parte general y decimos recopilar direcciones, no hace falta, le decimos guardar, entonces ya esa parte no aparece. En este encabezado sería como el título de
del formulario, si usted desea poner una descripción, y aquí es donde usted empezaría a añadir las preguntas. Entonces, por ejemplo, vamos a añadir una pregunta. Esta pregunta se la añade, digamos, en blanco, que yo voy a hacer una pregunta abierta, entonces digo que es de respuesta corta, y entonces aquí escribo mi pregunta. Luego entonces, que la primera pregunta va a ser, digamos, nombre del estudiante. Entonces acá colocamos nombre del estudiante. Como necesitamos que todos los estudiantes cuando llenen el formulario escriban el nombre, entonces es conveniente que a esta pregunta le activemos esta parte que dice obligatorio. O sea que el estudiante no envía el formulario sin responder esta pregunta, que es muy importante. Entonces luego entonces añadimos la siguiente pregunta. Decimos que esta pregunta también va a ser de respuesta corta. Entonces acá añadimos nuestra pregunta y entonces ahí ya queda lista. Vamos a la siguiente. Vamos a decir que la pregunta aquí en este caso va a ser de selección múltiple con única opción de respuesta. Entonces existen estas tres opciones. Si yo la quiero de varias opciones, de casillas o desplegable. Eso es más que todo, digamos, para como la presentación del examen. Entonces, digamos, acá ya escribimos la pregunta. Aquí viene la primera opción. Opción 1. Aquí viene la segunda opción, etcétera, etcétera. Entonces, que yo quiero que de una vez el formulario pues me señale cuál es, o sea, que después de que ellos resuelvan, yo no tenga que revisarlo manualmente, sino que él me diga si el estudiante respondió la pregunta correcta o no. Entonces, de estas tres opciones, yo le doy aquí respuesta clave. Voy a decir que esta pregunta vale un punto. Es importante añadir esta parte para uno saber cuántas preguntas hizo buenas. Y voy a decir que la respuesta correcta, por ejemplo, es la opción 2. Entonces lo dejo aquí listo, ¿sí? Evidentemente esto no le aparece al estudiante. Por ejemplo, si nosotros queremos generar una vista previa de cómo lo va a ver el estudiante, entonces le damos acá, en donde aparece el ojito. Él nos abre otra pestaña y esta es la manera como el estudiante va a ver las preguntas. Entonces aquí en esta pregunta que es de selección múltiple con única opción de respuesta, cuando yo le doy acá, tengo para elegir la opción 1, la opción 2 o la opción 3. Entonces digamos yo elegí la opción 1, aquí pues puse cualquier cosa. Aquí puse el nombre y le digo enviar. Listo, la evaluación se ha registrado. Y acá, como yo ya resolví el cuestionario, me genera una respuesta. Entonces aquí es donde yo puedo ver las respuestas después de que el formulario ya sea resuelto por los estudiantes. Entonces, como en este caso solamente una persona respondió las preguntas, entonces como yo elegí la respuesta incorrecta, él acá me hace el reporte. De una pregunta, 0. ¿Sí? En esta pregunta, en la otra pregunta que generamos, hay que tener cuidado porque a veces por defecto él solicita que la respuesta sea un número, o sea, esto que aparece acá, número, es un número, entonces esto hay que darle quitar para que él permita colocar, por ejemplo, decimos las partes de la célula animal son, por decir algo, esa es la pregunta. Aquí, una de estas organelas no hace parte de la célula animal. Entonces vamos a colocar aquí mitocondria. Vamos a colocar aquí cloroplasto. Y vamos a colocar aquí citoplasma. Entonces, evidentemente, el cloroplasto no hace parte de las células animales. Entonces vamos a añadir otra pregunta de selección múltiple con única opción de respuesta. Entonces
Entonces, por ejemplo, en la siguiente pregunta, ¿qué organela realiza la función de la digestión celular? Entonces, ahí colocamos dos opciones, peroxisoma, lisosoma. Entonces, acá, clave de respuesta. Entonces, primero la puntuación. Vamos a hacer que esa pregunta vale un punto. Y la respuesta correcta es lisosoma. Entonces, ahí ya quedó listo, ¿sí? Entonces, ahí tenemos nuestro cuestionario. En esta ocasión, pues lo dejamos solamente de tres preguntas. Vamos acá a la parte de configuraciones. En esta parte de configuraciones hay una forma de que las preguntas a los estudiantes haya, que el orden de las preguntas sea aleatorio, para que a los estudiantes cada formulario les aparezcan las preguntas en diferente orden. Entonces, de esa manera, pues puede ayudarse a que ellos no se vayan a copiar. Y le damos aquí en guardar. Entonces, vamos a ver la visualización. Como yo ya respondí el formulario, entonces él en este momento no me deja visualizarlo porque ya lo respondí. Entonces volvemos nuevamente a la parte de configuración. Le vamos a decir aquí, vamos a desactivar momentáneamente esta casilla para poder hacer varias visualizaciones. Entonces vamos acá, visualizar. Entonces si ven que aquí ya las preguntas me aparecieron en desorden. Si yo le doy nuevamente aquí que me dé otra vista, entonces él me abre otro formulario y aquí la primera pregunta que aparece es ¿qué organela realiza la función de la digestión? Mientras que en el anterior me decía elija una de estas organelas, no hace parte de la célula animal. Entonces digamos, el cloroplasto. El nombre del estudiante, voy a colocar aquí yo. ¿Qué organela realiza la función de la digestión celular? Que el lisosoma. Las partes de la célula animal son, entonces aquí pues vienen las respuestas. Entonces decimos enviar. Como desactivamos la opción de responder solo una vez, entonces él me deja aquí habilitado para volverlo a responder, ¿sí? Pero eso puede cambiar cuando yo al formulario le configuro aquí limitar a una sola respuesta. Entonces le doy guardar. Entonces nuevamente voy a visualizar y aquí él ya no me permite visualizarlo porque como yo ya envié una respuesta, entonces por eso no me deja volverlo a responder. Aquí en respuestas ya aparecen las dos respuestas realizadas por los dos estudiantes. Esta es la respuesta a la primera pregunta que dice nombre del estudiante. En la segunda pregunta que dice las partes de la célula animal son. Entonces estas son las respuestas. Como las preguntas cerradas ya tenían marcado, entonces aquí dice quiénes respondieron bien, quiénes respondieron mal. Aquí como esta pregunta se respondió bien la mayoría de las veces, entonces por eso aparece el 100%. Otra manera de hacer este análisis es a través de una hoja de cálculo. Entonces él le pregunta, ¿crear una hoja de cálculo? Usted le dice que sí y él le genera esta opción, que es una hoja de cálculo donde aparece la fecha en la cual el estudiante resolvió la actividad, la puntuación. Entonces, como en la primera ocasión yo respondí las preguntas mal, entonces de 2 preguntas no respondí ninguna bien. En el segundo ensayo, como sí respondí las 2 preguntas de manera correcta, estas 2 preguntas, entonces de 2 preguntas resolvió 2 bien. Y como esta pregunta es abierta, pues esta sí la tiene que revisar el docente. Este archivo usted lo puede guardar en su computador de la manera normal, dándole acá en archivo, hacer una copia, lo guarda ahí en el Google Drive.